Yo he titulado esta palabra Mascarillas para la mente. Creo que es un tema importante para protegernos en nuestro mundo interno de ese virus que es tan mortal y tan dañino como es el miedo, el pánico, la ansiedad. Mascarillas para la mente. Para ello quiero leer un texto que está en Juan 14:27. Dice así la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Que Dios bendiga sus palabras en nuestros corazones. Hermanos, sentir miedo es algo muy humano. Pablo dijo: de fuera conflictos, de dentro temores. Para todo ser humano, hermanos, existen dos mundos: el que nos rodea y el que llevamos dentro. Y no podemos negar que lo que ocurre fuera de nosotros tiene efecto dentro de nosotros, ya sea positiva o negativamente. Y el apóstol asegura que los conflictos de fuera pueden producir temores dentro de nosotros. Por tanto, hermanos, hay que decir que sentir miedo en situaciones de peligro no nos convierte en cobardes ni cuestiona nuestra espiritualidad. Simplemente, hermanos, nos recuerda que seguimos siendo humanos. Tenemos un alma y obviamente el alma se emociona ante todo lo que ocurre fuera de nosotros. Y esto es inevitable. Ahora, el miedo, hermanos, es definido como una perturbación angustiosa del ánimo ante una amenaza real o inventada por la imaginación. Esa perturbación angustiosa del ánimo es lo que llamamos ansiedad. La ansiedad, saben, es una respuesta al miedo y aparece ante la impotencia, cuando tenemos la sensación de que no tenemos el control en una circunstancia de peligro. Ahora bien, según la definición de la RAE, el miedo puede ser, escuchen, racional o puede ser irracional. Es miedo racional cuando la amenaza es real. Este miedo racional o instintivo, como puede ser el miedo a las alturas, a las serpientes, aparece ante un peligro evidente. Este miedo racional es una reacción básica de alerta que nos ayuda a adaptarnos al medio que nos rodea. Y tiene por objetivo evitar que nos ocurra algo malo. Por lo cual, hermanos míos, este miedo racional e instintivo nos es útil para la supervivencia. Pero hay otro miedo que es irracional. Es el miedo producido por la propia imaginación. Es un miedo injustificado. Este miedo irracional surge de una mente catastrófica que imagina y visualiza la desgracia sin que ni siquiera haya venido. Un ejemplo de ello son las fobias. Las fobias es un miedo injustificado. Sin embargo, escuchen bien, aunque este miedo irracional sea infundado por la imaginación, los síntomas del miedo son igual de reales que los producidos por el miedo racional. Algunos estudios, hermanos míos del alma, afirman que el miedo descontrolado es la emoción que más consecuencias negativas produce en todas las áreas de nuestro ser. Tanto es así, hermanos míos, que afecta a lo emocional, segundo, a lo psicológico, tercero, a lo físico y, como no, también a lo espiritual. En lo que respecta a lo psicológico y emocional, el miedo descontrolado produce primero ansiedad, también angustia, desconcierto psicológico, ira y bloqueo mental para tomar decisiones en la vida. En cuanto a lo físico, el miedo, cuando es descontrolado, produce malestar general, dolor de cabeza, pérdida del apetito, alteración del sistema nervioso y, como no, insomnio.
Y en cuanto a lo espiritual, el miedo descontrolado produce incapacidad para adorar a Dios, incapacidad para orar e incapacidad para cumplir con nuestros deberes cristianos y ministeriales. Todo ello, hermanos, puede resumirse con una frase: el miedo descontrolado nos paraliza. Sí, el miedo nos bloquea como personas, no dejándonos disfrutar de la familia, ni de la paternidad, ni de los amigos, ni de la naturaleza, ni de los buenos momentos, ni de la vida, ni del Evangelio, ni de Dios, ni siquiera de nuestra existencia, ya que el miedo, escúchenme, nos anula por completo como personas. Pues bien, hermanos, habiendo ya analizado a grosso modo la naturaleza del miedo y sus síntomas, debemos ahora descubrir su origen para poder así atajarlo o al menos controlarlo. Veamos, Isaías nos da una pista de dónde se origina el miedo y toda esa enfermedad emocional en el alma. Dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Notad, hermanos, cabeza enferma, corazón doliente. En las palabras de Isaías encontramos lo que llamamos efecto causa. La enfermedad es la causa siempre. El dolor siempre es efecto o síntoma. E Isaías, por medio de este símil, deja bien claro que el origen de las enfermedades de nuestro mundo interno están en la cabeza, es decir, en nuestra mente, y que el dolor emocional aparece en el corazón por efecto, como un síntoma. Puede ser la angustia, la ansiedad, la ira, la depresión, etc. Cuando la cabeza está enferma, el alma se adolece. Esto concuerda perfectamente con la psicología humana, la cual defiende acertadamente que la personalidad del hombre está basada esencialmente en pensamiento, sentimiento y obra. Es decir, es en la misteriosa máquina de la mente donde se originan las emociones y la conducta del ser humano. Gloria al Señor. El pensamiento, escuchen bien esto, el pensamiento determina los sentimientos, las emociones y los deseos. Y estos a su vez determina la conducta que tenemos. El apóstol Pablo confirma esta psicología diciendo: los gentiles actúan según la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es decir, actúan en tinieblas porque sus mentes están llenas de tinieblas. Y en el libro de Daniel está escrito: entonces el rey Belsasar palideció, y escuche bien esta palabra, y sus pensamientos lo turbaron. Sus pensamientos lo turbaron y sus rodillas daban una contra la otra. Aquí hallamos los tres pasos de la personalidad humana en su debido orden: pensamiento, sentimiento, en este caso un sentimiento de pánico, y luego una obra, gritó. Por lo cual, hermanos, escúchenme, obramos en relación a lo que sentimos, sí, pero es que sentimos en relación a lo que pensamos. Como bien dijo Salomón, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Pues bien, hermanos, si los síntomas mencionados, entre ellos la ansiedad, los origina el miedo, y el miedo lo origina el pensamiento, entonces, para gozar de una mejor salud emocional, incluso física, debemos proteger siempre nuestra mente. En este tiempo de pandemia, de amenazas, de mensajes catastróficos que estamos viviendo, además de usar mascarillas para protegernos del maldito COVID-19, hermanos, debemos también poner mascarilla a nuestra mente para no ser infectados del peor de los virus, el sentimiento de pánico y todos sus efectos. Pues bien, hermanos, la pregunta ahora es:
¿Cómo proteger la mente? Veamos 5 principios importantes. Principios a tener en cuenta para proteger nuestra mente y así disfrutar de una salud psicológica, emocional y espiritual, gloria al Señor, razonable dentro de este mundo tan difícil. Primero, protegemos nuestra mente cuando pensamos en lo que es digno de alabanza. Amén. Cuando pensamos en lo que es digno de alabanza. Pablo, sabiendo de psicología, nos aconseja lo siguiente: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, atención, en esto pensad. Y sigue diciendo, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Voy a analizar este texto con 2 puntos. Primero, en estas palabras de Pablo hallamos 2 principios muy importantes para el tema que venimos tratando. Primero, los cristianos podemos elegir qué pensar. Lo vuelvo a decir, para mí esto me llena de gozo. Los cristianos podemos elegir en qué pensar. Aquí no puedo pararme mucho, pero sois entendidos y con 4 palabras lo vais a entender. Notad la forma gramatical de las palabras del gran maestro Pablo. Dice, en esto pensad. Es un mandamiento, señores. Y si es un mandamiento, es que podemos elegir realmente qué pensar. No digo que sea fácil controlar la mente, y mucho menos para los hombres naturales. Pero todos aquellos que estamos en Cristo, hemos recibido a la persona del Espíritu Santo. Y este Espíritu, dice Pablo, que no es un espíritu de cobardía, sino, entre otras cosas, de dominio propio. Ahí está, señores. Es un espíritu de dominio propio. El Espíritu Santo nos capacita para gestionar con éxito nuestro mundo interno. Entre otras cosas, nos proporciona el Espíritu dominio propio. Esto es, para tener dominio de nuestra concupiscencia, de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Por esta causa, el apóstol Pablo dice en forma de mandamiento, en esto pensad. En otras palabras, los cristianos podemos decidir qué pensar. Recuérdalo siempre, nadie puede pensar por ti. El segundo principio de estas palabras de Pablo en Filipenses es que los pensamientos puros producen paz en el corazón. Glorioso, glorioso. Veamos esto. Si podemos elegir qué pensar, entonces debemos optar por pensar en aquello que contribuye a nuestra salud interior. Y Pablo nos da una gama de cosas positivas en las que pensar, en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahí está, nos da una gama de cosas extraordinarias en las que ocupar nuestra mente, nuestro pensamiento. Y después de darnos patrones de pensamiento, el apóstol nos asegura un resultado extraordinario. Dice, esto haced, es decir, pensad en todo esto, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo resumo en una frase, el resultado, hermanos míos, de mantener una mente sana y pura es la paz. Y la paz es el antónimo más directo del miedo. La gloria sea para Dios. Por tanto, hermanos, pensemos bien lo que pensamos. Examinemos bien por dónde llevamos la mente y la imaginación. Permítame usar, hermanos, una alegoría o una historia como alegoría para explicar lo que venimos diciendo. Pasando al salón con su mula por entre la espesura del bosque, dice que su cabeza se enredó entre las ramas de los árboles, quedando así inmovilizado y suspendido
entre el cielo y la tierra, mientras veía que la mula seguía su camino, pero sin él. Nosotros, hermanos, también, cual Absalón, solemos sacar de paseo nuestra cabeza a través del tiempo. Por medio de los recuerdos nos vamos al pasado para vivir o revivir los momentos traumáticos que hemos vivido o la felicidad perdida. Por medio de la imaginación nos trasladamos al futuro, viviendo así unas desgracias que ni siquiera sabemos si llegarán. Y por medio de la razón sin fe, vuelvo a repetir, por medio de la razón sin fe, lo que conseguimos es vivir un presente sin esperanza. La gloria es para Dios, hermanos. Esta forma de pensar hace que cual Absalón quedemos enredados, atrapados, paralizados en las ramas del miedo y de la depresión y de la nostalgia y de la ansiedad, mientras vemos impotentes como la mula de nuestra existencia galopa sin nosotros. Se nos va la mula de la vida sin disfrutarla por nuestra obstinación en dejarnos llevar por nuestros propios pensamientos, por imaginar, por obstinarnos en vivir en nuestra memoria. Hermanos, al igual que la mula de Absalón, la vida terrenal no espera por nadie. Con nosotros o sin nosotros, el tiempo y la vida galopan a su propio ritmo, por lo cual debemos tener mucho cuidado hacia dónde llevamos el pensamiento, en qué parajes metemos la cabeza, hacia dónde llevamos la imaginación y los recuerdos. No sea que nos enrede entre las ramas del miedo, de la culpa, de la depresión, de la angustia y de la melancolía, y quedemos inmovilizados espiritual y emocionalmente sin que podamos continuar con nuestra vida. Amigo mío, escúchame estas palabras. Nadie puede pensar por ti. Piensa bien lo que piensas. Sal ahora del enredo de tu cabeza. Pida a Dios que te libere de las ramas de tus propios pensamientos. Controla por el poder del Espíritu tu mente. Piensa en Dios, en sus promesas, en lo que es digno de alabanza. Y esto provocará paz en tu corazón. Como está escrito, tú, oh Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Sea toda la gloria para Dios. Luego, este era el primer principio, tener una mente ocupada en aquello que es digno de alabanza. Segundo principio, protegemos nuestra mente cuando la llenamos de la palabra de Dios. Glorioso. Protegemos nuestra mente cuando la llenamos de la palabra de Dios. Antes hemos dicho, hermanos, si habéis estado atentos, que actuamos según sentimos, pero que sentimos según pensamos. Pero atención a esto. Pensamos en relación a lo que vemos y oímos. Es decir, tanto las imágenes como las palabras tienen efecto en nuestra mente. Y según sea la naturaleza de las imágenes que vemos y las palabras que oímos, así será la naturaleza de nuestros pensamientos. Es decir, lo que entra por nuestros ojos y oídos alteran nuestra mente. Lo que vemos y oímos pueden o sanar nuestra mente o enfermarla. Y por qué no decirlo, también corromperla. Y esto lo sabe bien el diablo. Pues escúchenme, aunque el diablo no es omnisciente ni puede entrar en la mente de los hijos de Dios, sí entiende mucho de psicología y sabe cómo funciona la psiquis humana. Y también saben, escuchen, que el primero que conquiste la mente del hombre se hace el dueño del hombre, ya sea el diablo o Dios. Así que el objetivo del maligno es contaminar y enfermar la mente humana a través de la imagen y de la palabra. Como está escrito, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que la luz de Cristo no resplandezca en sus corazones. Aquí
La palabra cegar es llenar de escombro o de basura un vacío. Por ejemplo, un pozo que está vacío y hueco. Y ese es el término que usa Pablo. El diablo cegó el entendimiento. Es decir, el diablo trata de llenar de mentiras la mente humana, ya sea de mentiras filosóficas, religiosas o culturales, y convertir así la mente humana en un contenedor de escombro y de basura. Y atención, escuchen esto, el diablo es capaz de usar incluso las realidades terrenales para atormentar la mente humana. Lo vuelvo a decir, el diablo es capaz de usar incluso las realidades terrenales para atormentar la mente humana. Así está escrito. Dice, Cristo vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gloria a Dios. Esto es terrible. El diablo sujetando a la humanidad a servidumbre por el temor de la muerte. La muerte, bien sabemos, la muerte física es una realidad innegable. Todos tenemos que morir. Y el diablo usa esa realidad para atormentar con el látigo del temor a la humanidad. Porque escúchenme, quédense con esta frase, el diablo no siempre miente, pero siempre engaña. Y engaña incluso usando la verdad y en algunos casos usando la Biblia, dándole una interpretación incorrecta, obviamente. Esto se llama astucia. Y en estos días difíciles que estamos viviendo, el maligno, ocultando la verdad indiscutible de que Dios es soberano y que tiene el control y un plan para el mundo, está bombardeando nuestras mentes con mensajes negativos, dramáticos, catastróficos y caóticos que están desequilibrando al mundo e incluso a nosotros los cristianos, generando la duda en cuanto a la fiabilidad de la palabra de Dios y a su amor. Y como no puede llegar, hermanos, directamente a nuestras mentes para enfermarlas, el diablo usa la literatura, la música, la televisión, el cine, la publicidad, las redes sociales y, cómo no, a sus ministros, hombres y mujeres sin temor de Dios y que no creen a lo que Dios ha declarado en su palabra. Pero atención, hermanos, Dios también quiere conquistar la mente, llenándola con la verdad, con esa verdad que libera al alma de la opresión. Así está escrito, el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Y qué más dice? Alumbrando, ¿qué? Los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, gloria a Dios, para que tengáis conocimiento. Aquí no habla de emociones, sino de entender, de saber, de conocer la verdad revelada en la palabra. Y para que sepamos tres cosas menciona Pablo: la esperanza a la que Él os ha llamado. Segundo, las riquezas de la gloria de la herencia de los santos. Y tercero, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Ahí está, señores. Dios no se conforma con llenar de letras la memoria. Dios quiere llenar tu entendimiento de luz. Y es que es posible memorizar la Biblia y seguir con el entendimiento entenebrecido, señores. Pero Jesús dijo, el que lee, entienda. No dice solo memorice, dice el que lee, entienda. Dios no quiere solo que memoricemos, sino que sepamos, que entendamos, que profundicemos más allá de las letras, de las escrituras, para descubrir el espíritu y la vida de ellas. Pues como dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. Y conoceréis esta verdad, esta palabra, y esta verdad os hará libres. Gloria a Dios. Luego, hermanos, el conocimiento de la palabra, gloria al Señor, evita que nuestra alma se enferme con emociones negativas. Hermanos, no, y mil veces no. De ningún modo podremos gozar de salud en nuestro interior si permitimos que todo lo negativo, enfermizo y contaminado entre en nuestra mente. No podremos disfrutar de salud emocional
si no ponemos mascarilla a nuestros ojos y a nuestros oídos? ¿Cómo gozar de salud bebiendo cianuro o comiendo alimento envenenado, hermanos? Se dice que somos lo que comemos, y esto no solo es aplicable a lo físico, también a lo psicológico, emocional y espiritual. Somos lo que comemos con nuestros ojos y con nuestros oídos. Por lo cual es necesario poner filtro a nuestra mente y sobre todo llenar nuestra mente y corazón con la medicina del conocimiento de la palabra de Dios. Yo bendigo su nombre. Me gozo en esta noche con la palabra, hermanos. Dice la palabra, bienaventurado, es decir, feliz, el que lee, el que oye y el que guarda las palabras del libro de Dios, que son las Escrituras. Esto lo dijo Juan el apóstol. Y Pedro dijo algo extraordinario que tiene que ver con la psicología. Dijo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, qué bueno, hacéis bien en estar atentos a ella, la Escritura, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, Pedro se refiere a la noche oscura del alma. Hay tiempos en los que en nuestro interior vivimos una noche sin luz y sin luna, una noche de tristeza, dudas, confusión, incertidumbres y miedos. Pero Pedro dijo que en ese estado del alma hacemos bien en mirar a las Escrituras, gloria a Dios, como una antorcha en medio de la oscuridad, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Es decir, mirar la Escritura hasta que la mañana resplandezca en nuestros corazones. Esto es, hasta que la noche oscura del alma pase y un nuevo día de paz y de esperanza brille en nuestro interior. Sí, hermanos, en medio de esta oscuridad que hay en el mundo, dentro de tu ser puedes tener la luz de la palabra, la esperanza, gloria a Dios, del Dios de los recursos. Por lo cual, para avanzar, este es el segundo principio para proteger nuestro corazón de impurezas y mensajes envenenados. Llenar nuestra mente con la palabra de Dios. Porque una mente llena de la verdad de las Escrituras no deja espacio para las mentiras del diablo, ni para nuestros pensamientos, ni para el miedo. Gloria a nuestro Dios. Yo digo amén a su palabra. Tercer principio a tener en cuenta para disfrutar de una salud emocional razonable. Protegemos nuestra mente cuando creemos a Dios. Amén. Noten, protegemos nuestra mente cuando creemos a Dios. Para explicar este principio, os leeré una historia extraordinaria. Dice Lucas, después de zarpar hacia Roma, dio contra la nave un viento huracanado. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa en el viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar, quedando a la deriva. Y siendo acosados por una furiosa tempestad y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, que recuerden, era un prisionero, como hacía ya mucho que no comían, puesto en pie en medio de ellos, dijo, os exhorto a tener buen ánimo, varones, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y habiendo dicho esto, Pablo tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Extraordinaria la actitud de Pablo. Lo analizo. Los 270 hombres que habían en la nave estaban desesperados y presos de la ansiedad, corrían de un lado hacia otro, dejando incluso de comer. Hasta 14 días estuvieron sin comer. Mientras tanto, Pablo se sentó a comer en medio de ellos y con una calma extraordinaria daba gracias a Dios por los alimentos. Maravilloso, lo puedo imaginar, todos corriendo de un lado hacia otro, presos del pánico de la ansiedad, y él en medio comiendo un poquito de pan.
Hermanos, pregunto, ¿quién era el preso en aquella nave? Pablo tenía cadenas en las manos, pero aquellos las tenían en la mente y en el alma, pues eran presos del pánico, de la ansiedad y de la circunstancia. Pero Pablo, dinos, ¿cuál es el secreto de tu paz? ¿Cuál es el secreto de tu calma? ¿Por qué en tan terrible situación y mientras todos los demás viven en ansiedad, tú tienes tanta calma? Es que esta noche, dice él, ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, porque he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Y escuchen estas palabras, y yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Gloria a Dios. Y yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Ahí está el secreto de la paz. Pablo creyó a las palabras de Dios. Hermanos míos, las circunstancias no cambiaron tras la revelación que tuvo Pablo. La oscuridad continuaba, ¿verdad? El viento rugía. Y rugía con la misma fuerza que antes. El mar seguía embravecido, el barco seguía a la deriva. Pero es que Pablo tuvo una revelación. Le habló Dios y creyó a Dios. Y esa fe en la revelación de Dios le dio calma incluso en medio de las amenazas. Ciertamente, la reacción de los marineros y soldados era lógica y reitera lo que hemos dicho en el mensaje, que el miedo y la ansiedad aparecen cuando tenemos la sensación de que hemos perdido el control en una situación difícil o peligrosa, ¿verdad? Y cuántas veces nos vemos en circunstancias que no están en nuestras manos controlar. Pero escúchenme, a Dios ninguna situación le supera ni le altera. A Dios nada se le va de las manos. Cuando nosotros los mortales somos incapaces de tener el control de las cosas y de las circunstancias, Dios aún tiene mucho que decir y hacer con respecto a los fieles y a su pueblo. Y es en estos momentos, hermanos míos, os aliento, en estos momentos que estamos viviendo y en otros que viviremos aún, cuando la fe en la palabra de Dios, en la revelación de Dios, en sus promesas, debemos tomar o debe tomar lugar. La fe en Dios debe tomar lugar en este momento. Porque la paz, hermanos, no es por experimentar sensaciones, es por creer a Dios, por creer a sus dichos. Cuando se crea lo que Dios ha dicho, la fe misma hace de mascarilla para proteger nuestra mente del virus del pánico y la ansiedad, manteniendo así nuestra salud emocional. Nosotros, pues, hermanos, como Pablo, también tenemos una revelación en medio de la aflicción, en medio de esta adversidad. Tenemos las Escrituras, gloria a Dios. No hay que ir detrás de los profetas. Tenemos las Escrituras. Si Dios quiere hablar por los profetas, que lo haga, pero ya tenemos la revelación de las Escrituras. Gloria a Dios. Como Jesús dijo, escuchen, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para eso Dios nos ha dado las Escrituras, para que creyéndola y conociéndola tengamos paz. Tenemos la consolación, también dice, la consolación de las Escrituras. Las Escrituras están llenas de promesas que si las creemos nos aportarán paz. ¿Os recuerdo alguna? ¿Os parece? Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino de los cielos. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararos un lugar. Gloria a Dios. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Lucas 12:29, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Amén. Pues vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Mateo 28:20 dice, he aquí yo estoy con vosotros, cristianos, todos los días, hasta el fin del mundo. Romanos 8:31-34. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
Hermanos, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios, hermanos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también intercede, el que además está a la diestra del Dios Padre. Gloria a Dios para interceder por nosotros. Y Juan 11, 25, 26 dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y después de decir estas palabras, dijo Marta: ¿crees esto? Gloria a Dios. Marta, ¿crees esto? Como a Marta, Dios hace la misma pregunta a cada uno de nosotros. ¿Crees esto? Hermano David, ¿crees esto? Hermano Josías, ¿crees esto? Hermano Correas, ¿crees esto? Hermanas mías, hermanos varones, ¿creéis esto? Gloria a Dios. Si creéis a Dios, tendréis paz en medio de la tormenta. Gloria a nuestro Dios. Cuarto y penúltimo principio a tener en cuenta para disfrutar de salud emocional. Protegemos nuestra mente teniendo un lenguaje de fe. Amén. Tenemos, gloria al Señor, protegemos nuestra mente teniendo un lenguaje de fe. Pablo dijo lo siguiente: creí, por lo cual también hablé. Ahí está, señores. Creí, por lo cual también hablé. Para explicar esto, permítanme que os lea la historia bíblica que todos conocen. Dice así: y 10 de los 12 espías hablaron mal, es decir, tuvieron un lenguaje negativo. Hablaron mal entre los hijos de Israel, diciendo: el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Canaán es tierra que traga a sus moradores. También vimos allí gigantes y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos también a ellos. Al oír esto, miren el efecto que tuvo este lenguaje negativo y catastrófico. Al oír esto, toda la congregación gritó y dio voces. Y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón y todos los hijos de Israel. Y les dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos ahora. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa a los enemigos. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto?, decían. Y entonces toda la multitud habló de apedrear a los líderes. Hermanos, aquellos 10 espías dudaron de la omnipotencia de Dios y de la fiabilidad de su palabra, el cual juró por sí mismo que les daría la tierra. Y esta incredulidad en sus corazones provocó un lenguaje pesimista y catastrófico. Y a su vez, este lenguaje provocó en el pueblo miedo, angustia, ansiedad, ira y una rebelión contra Dios y contra los líderes de Dios. Viendo esto Josué y Caleb, cómo los incrédulos enfermaban el ambiente y las mentes con un lenguaje pesimista, rompieron sus vestidos e hicieron callar al pueblo. Y luego hablaron ellos, pero con un lenguaje de fe, con un lenguaje teológico, con un lenguaje que recordaba las promesas de Dios, diciendo así: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, porque Dios está con nosotros. Amén, hermanos. Hermanos míos, escúchenme, debemos tener un lenguaje de fe. Pues el efecto de un lenguaje negativo
pesimista, dramático y catastrófico contamina las mentes y el ambiente, enferma el ánimo y provoca el miedo con todas sus consecuencias. Y no solo en los que nos oyen, lo que hablamos también tiene efecto en nuestro propio interior, sea positiva o negativamente. Gloria a Dios. Lo vuelvo a repetir, lo que nosotros hablamos con nuestra boca no solamente contamina la mente de los que nos oyen, sino que contamina nuestra propia mente, hermanos. Cuidado, por tanto, con las palabras que decimos. Nuestro subconsciente las puede creer. Y escúchenme, no estoy hablando de autosugestión, sino de fe en la palabra de Dios, que no es lo mismo. La autosugestión consiste en llegar a creernos las palabras que declaramos con nuestra boca, aunque lo que declaremos sea absurdo. Y eso no es bueno. De lo contrario, la fe es declarar con nuestra boca las palabras de Dios porque la creemos. La autosugestión es llegar a creer lo que se declara. La fe es declarar lo que se cree. En este caso, declaramos con nuestra boca las promesas de Dios porque le creemos. A esto se refiere Pablo cuando dijo, creí, por lo cual también hablé. No es que me creo lo que confieso, sino que confieso porque creo a Dios, porque creo en su palabra. Hermanos, callemos si lo que vamos a decir no es más útil que el silencio. Pero si rompemos el silencio, si nos atrevemos a hablar, que sea con un lenguaje de fe, que nuestra voz sea el eco de las promesas de Dios. Esto será medicina para nuestra mente y también para quienes nos oigan. La gloria sea para Dios. Quinto principio a tener en cuenta para disfrutar de una salud interior razonable. Protegemos nuestra mente cuando oramos. Yo digo amén a esta verdad. Protegemos nuestra mente cuando oramos. Señores, hay dos actitudes a tomar en los momentos de presión. Una es temer, la otra es orar. Veamos. Leemos con atención Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primero, nos dice que por nada estemos ansiosos. Y cuando dice por nada, es por nada. Y esto no es nada fácil. De hecho, en medio de la tempestad, es más lógico tener miedo que tener calma. Eso es lo más humano y más lógico. Para entrar en pánico y en ansiedad en medio de la tormenta, basta la razón sin fe. Pero para tener calma se requiere una fe que supere la razón. Mas Pablo insiste, por nada estéis ansiosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol nos da dos opciones, o bien dar lugar al pensamiento catastrófico y con ello la angustia y la ansiedad, o de lo contrario, orar y descansar en la realidad que Dios nos oye. Esta última es la opción más inteligente. Y noten, hermanos, que Pablo no dice que roguemos a Dios solamente, sino que también demos gracias, lo cual es muy significativo. Dar gracias a Dios en momentos de presión significa que creemos que su voluntad es perfecta para nosotros y que la aceptamos sin cuestionarle. Si cuando pedimos algo a Dios ya de antemano le damos gracias, es porque aceptamos su voluntad sin cuestionarle. Y esto es medicina para el alma, señores. Es decir, ruego y luego doy gracias a Dios porque creo que a partir de mi oración Dios cumplirá sus propósitos en mí y tomará el control de la situación.
Pues como dijo el propio Pablo, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El resultado de la oración y la aceptación de su voluntad es que la paz de Dios, dice él, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y noten, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, guardará las emociones y guardará los pensamientos, la mente. Si tenemos una relación estrecha con Dios, hermanos, experimentaremos una teocracia directa en el corazón. Esto es su gobierno divino en nuestro ser, en nuestro universo interno. Y hermanos míos, gozar de una teocracia en el corazón debería ser nuestra prioridad, nuestro objetivo. Mejor que ser un gran teólogo es tener el gobierno de Dios en el corazón, tener una teocracia en todo nuestro ser. Pues cuando el Santo Espíritu gobierna nuestra mente, nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestra memoria, nuestro consciente y subconsciente, ya no hay lugar a la imposición de la concupiscencia, ni a la presión del pánico, ni al látigo de la angustia y la ansiedad, ni a la tortura de las dudas, sino a la esperanza, a la confianza, a la calma y a una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros, hermanos, hoy elegimos la opción de orar con acción de gracias, echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hermanos, para terminar, a modo de conclusión, al principio decíamos que hay dos mundos, el que está a nuestro alrededor y el que llevamos dentro de nosotros. Respecto al mundo exterior, nada o poco podemos hacer para cambiarlo, pero en cuanto a nuestro mundo interno, sí podemos cambiar muchas cosas. En tu mundo interno mandas tú. Ahí dentro solo puedes entrar tú. Cada uno de nosotros somos determinantes en la creación del ambiente de nuestro mundo interno. Créanme, en nuestro corazón podemos crear un infierno o un cielo, y todo depende de nuestras actitudes. Resumo, enumero los 5 puntos y os dejo. Protegemos nuestro mundo interno, primero, cuando pensamos en lo que es digno de alabanza. Segundo, cuando llenamos la mente con la palabra de Dios. Tercero, cuando creemos a Dios. Cuarto, cuando tenemos un lenguaje de fe. Y quinto, cuando oramos con acción de gracias. Hermanos, ha sido un placer para mí poder compartir esta palabra con vosotros. Me he gozado en la exposición de la palabra y espero que la guardéis. Y yo sé que es una palabra que se necesita escuchar varias veces hasta que estos patrones de conducta, gloria al Señor, se haga carne en nuestra carne y espíritu en nuestro espíritu. Por lo tanto, grábenlo, escúchenlo una y otra vez, que lo escuche toda la familia, porque hermanos, la salud emocional, la salud interna, gloria al Señor, no es por sentir cosas orando, es por tener actitudes correctas en el pensamiento. Paz y pan para todos.